¿Cómo, cómo nacen los PDA? Nosotros teníamos nuestras, nuestros formalismos, que eran los FAs, y sus formalismos relacionados, como eran las gramáticas, expresiones regulares, y además las modificaciones de FA que tenían que ver con eh, las movidas nulas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre tienen su limitación. Recuerden que no podía reconocer a la N, B a la N, y por lo tanto tampoco una expresión regular puede denotar ese lenguaje, porque su capacidad de almacenamiento, de recordar, siempre está limitada. En los FAs, la información solamente se puede guardar en el estado, y esa es la clave para hacer algunos de los ejercicios. Cuando la cantidad de información que tenemos que guardar es infinita, entonces el PDA tiene problemas, ¿verdad? Si la cantidad de información que tiene que guardar es finita, entonces generalmente es fácil hacer. Y recordando un poquitito lo que habíamos visto la última vez, una cantidad eh, par, por ejemplo, es una cantidad finita de información, porque la cantidad de as es par o no es par. ¿Sí? Entonces tenemos como dos estados nomás. Pero cuando hablamos de A a la N, B a la N, tenemos que recordar toditas las A's que vinieron. Y eso no puede recordar un FA, porque el FA, si presenta bucles, no sabe el, el recorrido que hizo antes de llegar a ese bucle. ¿Sí? Por lo tanto, ahora vamos a pasar al siguiente formalismo, que podemos ver como si fuera un FA con una memoria. ¿Sí? Vamos a considerar el FA, pero que tenga una memoria adicional. ¿Sí? Ahora, esa memoria adicional, ¿cómo se va a gestionar? ¿Va a ser una memoria RAM que nosotros tenemos, o va a ser un conjunto, o va a ser un arreglo? En este caso, el PDA va a trabajar con una pila. De ahí su nombre. ¿Sí? Va a trabajar con un stack. ¿Sí? Va a trabajar con una pila. Pushdown viene de su principal operación, que es la de insertar elementos en una pila. ¿Sí? Ese va a ser el, el PDA. Entonces va a tener por supuesto, va a tener un estado en el cual trabaja. También va a tener una entrada, pero va a tener un stack disponible. Y la cualidad de ese stack es que ese stack tiene infinita capacidad. Entonces, al tener infinita capacidad, puede hacer cosas que el FA no podía hacer. ¿Cuáles son las características generales del PDA? Puede realizar movimientos con los datos de la pila nomás, sin tener en cuenta la entrada, ¿sí? Parecido al NFA, como movidas nulas. El movimiento depende del estado, del símbolo en la entrada
y del símbolo en el tope de la pila. Como es un stack, el PDA solamente puede ver el símbolo que está en el tope de la pila y solamente puede operar sobre ese tope. Él puede eliminar ese tope, puede dejar intacto ese tope o puede insertar elementos en el sobre el tope de la pila. ¿Sí? Entonces tenemos tres condiciones para que un PDA se mueva. El estado, el símbolo que vamos a leer y el tope del stack. Puede ser que se tenga, como se tienen movidas nulas, puede ser que realmente esta flecha no exista para esa lectura porque tenemos una movida nula. Recuerden que la movida nula es un ghosting, digamos, al input. Ni siquiera se fija en el input. No sabe si hay o no hay, si terminó. Eso no entra dentro de su análisis. Lo único que hace es avanzar. En ese caso, entonces, dependiendo del estado y del tope del stack para ese tipo de movidas nulas. ¿Sí? Esas son las características generales. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos a dibujar generalmente o cómo vamos a encarar este PDA que ahora ya tiene una pila en su, en su hardware, digamos, ¿sí? A diferencia de lo que era un FA. ¿Ya? Y nuestra transición va a ser ya un poquitito más compleja. Siempre vamos a tener un arco entre estados. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de modelos operacionales de máquinas, lo que hacemos es ir cambiando de estado. Pero la transición, a diferencia del FA o del NFA o del FA con movidas nulas, ya está tiene más componentes. ¿Sí? Generalmente la división lógica vamos a utilizarla por medio de una barra invertida, que significa qué pasa antes y qué pasa después. ¿Qué, ¿Cuáles son las condiciones por las cuales se dispara la transición? ¿Y cuál es el efecto de que esa transición se dispare? ¿Sí? El primer elemento es el símbolo leído. Por supuesto que va a haber el caso en que no se lea el símbolo y ahí va a aparecer epsilon. El segundo elemento es el símbolo en el tope del stack. Solamente el PDA puede ver el tope del stack. ¿Sí? Y después tenemos el efecto de moverse. Entonces va a otro estado y pone como nuevo tope de pila lo que viene después de la barra. Esa es normalmente la, mm, la nomenclatura que generalmente van a encontrar. Lastimosamente el JFlap utiliza otra nomenclatura, pero es equivalente. El JFlap puede trabajar así y en vez de la barra utiliza el punto y coma. ¿Sí? Bueno, esa es la nomenclatura de la transición. Entonces podemos pensar que todo esto
es la precondición del disparo. Y todo esto es el efecto del disparo. Necesita un estado, un símbolo, tope de pila. Nos vamos a otro estado y modificamos el tope de pila. Ahora vamos a ver los detalles de cómo se modifica. Puede aparecer también una transición como movida nula, y eso significa que vamos a tener así. Eso significa que para este movimiento, perdón, su precondición, la precondición es, estamos en el estado Q y tenemos el tope de pila B. ¿Sí? El epsilon es ignorar completamente. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es ir al estado Q segunda y poner como tope de pila a B. Acá estamos dándonos cuenta de una cuestión que, si ustedes recuerdan lo que era la pila, normalmente lo que había era, eh, habían tres operaciones en la pila, generalmente, ¿verdad? Las operaciones de una pila, las operaciones normalmente de una pila eran push, donde yo a una pila, yo insertaba un elemento y esto me retornaba una pila. Voy a poner el stack nomás así. Q'Prime, vamos a poner Q'Prime. Después había otra operación que lo único que hacía era retornar el tope, y después estaba la operación de pop, que lo único que hacía era extraer el tope. ¿Sí? Esas son las tres operaciones que normalmente tenemos en una pila. Eh, no van a ser tan directas estas operaciones en una pila que vamos a ver en el PDA, solamente por cuestiones sintácticas. ¿Sí? Es más, es más, más directo. Vamos a ver ahora el funcionamiento. Es muy importante que en esta clase no vamos a ver la definición formal, vamos a ver el funcionamiento. Es muy importante que ustedes practiquen con el PDA. En serio, es muy importante porque el PDA es uno de los formalismos más complicados. Es uno de los que más trae eh, variantes. ¿Sí? Entonces, el tener el funcionamiento del PDA es importante. Incorporar el funcionamiento, cómo se manejan las cosas, y después recién la definición formal que vamos a ver recién el jueves. Hoy les voy a dar yo ejercicio y les pido por favor que hagan, y ahí hay que eh, mm, afianzar el concepto sin la definición. La definición sin el concepto práctico cuesta un poquitito, ¿sí? Vamos a ver un dibujo de un PDA ya. Este PDA,
reconoce A a la N, B a la N. Justo vamos a empezarlo con un PDA que ya le gana al FA. ¿Sí? Como podemos ver por el dibujo, también tiene estados, de estado inicial y puede tener estados finales. Acá tenemos un solo estado. Un solo estado final. Y lo que estamos teniendo en cuenta acá es que nosotros no sabemos el funcionamiento todavía del PDA, perdón. Ahora, más que nunca, la diferencia entre el dibujo, que son los elementos, y el funcionamiento ya se hace un poquitito más grande. Tienen que tener en cuenta eso cuando ustedes hacen sus definiciones. Una cosa es el dibujo y otra cosa el funcionamiento. Por eso le pedí tantas variaciones de, de FA. ¿Sí? Donde tenemos las transiciones, así como en el formato. Acá el JFlap pone nomás dos etiquetas para no tener dos arcos. Pero acá encontramos transiciones que nosotros no sabemos qué significa y encima no sabemos todavía cómo funciona el reconocimiento. ¿Verdad? Entonces ahora es todo es informal y todo va a ser explicación para que después podamos afianzar y dar la definición formal. ¿Sí? El tema generalmente, ya, el tema generalmente, el PDA. El tema generalmente con el PDA es entender su reconocimiento y eso vamos a tratar hoy de explicar, o sea, el funcionamiento y cómo se usa el PDA para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Y vamos a esperar a empezar ya la, la simulación. ¿Sí? Okay. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 A's y 4 B's. Y lo primero que vamos a encontrar cuando empezamos la simulación es que el PDA tiene una pila precargada, inicializada. Es como si en lenguaje C yo creo un, un string, un arreglo de chars y ya tenga el, eh, el cero al final. Acá también el PDA ya tiene un cero en la pila, solamente por cuestión eh, sintáctica, para no tener que hacer ese paso de inicialización siempre. ¿Por qué? Porque el PDA necesita saber cuándo su pila tocó fondo. ¿Sí? Esa es la complicación del PDA. El PDA parece es muy bueno y se utiliza muchísimo. A la hora de definir, vamos a ver, se incluyen ciertas cosas. ¿Por qué? Para simplificar justamente la definición formal y para simplificar la construcción del PDA. Yo entonces pongo 4 A's y 4 B's. Okay.
Cuando empecemos la simulación, vamos a darnos cuenta de que ya tiene una Z precargada. Tenemos entonces un estado, las cuatro A's y las cuatro B's por leer y la pila. Lastimosamente la pila nosotros estamos acostumbrados a tenerla en forma vertical, pero por cuestión de mm, distribución eh, geográfica dentro de la pantalla, ¿verdad? Entonces la pone horizontal, ¿sí? Pone horizontal y siempre el tope el que va a aparecer a la izquierda. Ok, en estas circunstancias, a la pucha, qué mal está esto. Ah, vamos a ver, un ratito, vamos a ver si ahí, no, un ratito. Creo que yo tengo que reubicar. Híjole, voy saliendo más. O si no lo voy a hacer nomás, se ponemos otra vez de vuelta, ¿no? 4 A, 4 B. No. Entonces voy a crearnos por si acaso. A ver si este se comporta mejor. Inicial. Voy a hacer ahí la simulación ya para ver si tenemos el mismo resultado. Sí, ahí se ve mejor.
Ok. Entonces con 4 As, 4 Bs. Bueno, estamos en el estado Q sub 0. ¿Cuál es nuestra situación? Estamos en Q sub 0, nuestro símbolo para leer es A y tenemos una Z en el tope de la pila, el único elemento en la pila. ¿Sí? Entonces la pila siempre viene precargada con un tope visible. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a tomar es la transición que está encima del arco de Q sub 0, que va de Q sub 0 a Q sub 0. Y el PDA tiene la siguiente característica, que es la que después que es la que hay que ir afianzando. El PDA lee el símbolo A de la cinta de entrada y verifica que el tope de pila sea Z. Pero en ese momento, al leer el tope de pila, él también ya hace un pop de la pila. Ya extrae ese símbolo de la pila. Y eso lo hace por conveniencia nomás. Sí. Lo hace porque así va a ser más fácil definir formalmente el comportamiento. No hace por ninguna otra razón. ¿Sí? La misma cosa ocurre con el Z precargado. Hace para que el dibujo sea más sencillo. Sino siempre va a tener una parte que se inicializa y la definición va a ser más compleja. Es mejor asumir que aparece una Z al comienzo. Por lo tanto, cuando se realiza este movimiento, es como que cuando se está tomando la transición, al leerse la Z, ya se extrae esa Z del tope de la pila y luego se inserta una A y una Z. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos la pila con la Z, se extrae la Z y después entra la Z y la A, entran de vuelta y parecería el efecto que da es que se pone una A sobre la Z que ya existía. ¿Sí? Ese es cuando se realiza un paso. ¿Sí? De ahí realicé un paso y ahí tenemos la A sobre la Z. Es como si la pila, el fondo de la pila, esté hacia la derecha y el tope esté hacia la izquierda. ¿Para qué? Solamente para que sea más fácil visualizar. El elemento más a la izquierda es el tope de la pila. Ahora, ¿qué tenemos? Fíjense cómo quedó el dibujito. La primera A en gris, ese significa que ya esa A ya se procesó. Ahora vamos a procesar la siguiente A y el tope de pila ya es la A mayúscula. Entonces se toma la transición que está por encima, la transición más alta. ¿Y qué se hace? Poner una A de vuelta sobre esa A que ya existe. ¿Sí? Ahí puso una A otra vez de vuelta sobre la A que ya existe. Y después se toma otra vez de vuelta esa transición, se pone la tercera A. Se pone la tercera A. Y ahora se va a poner la cuarta A. Profe, Sí, una consulta. ¿Por qué no puede ser AAZ después de esa transición? ¿Por qué dos símbolos nomás? después de la transición, de De la la, más arriba.
Sí, después de leer la segunda. Puede ser también A a Z. Lo que pasa es que nos va a cargar con zetas ahí. Ya entiendo. Sí, Porque yo, la Z se deja como el fondo para saber siempre que ese es el fondo de la pila. Si nosotros ponemos A a Z, va a cargar un Z en el medio. Vamos a probar. Si nosotros modificamos esto, para esta transición, voy a poner A, Z, así. Poner 4 A's y 4 B's. ¿Sí? Entonces con la primera A va a cargar la primera A. Con la segunda A minúscula va a encontrar una A en el tope de la pila y el PDA cuando lee ya extrae esa A, ¿sí? Ya extrae esa A. ¿Y qué va a poner encima? Va a poner A a Z. El PDA solamente tiene poder sobre el tope de la pila. Él no puede tocar esa Z que está ahora en segunda posición debajo del tope, ya no puede tocar. Ahí ya puso entonces, en vez de la A mayúscula, puso A a Z. ¿Sí? Y después, ¿qué va a hacer? Va a poner otra, en vez de esa primera A mayúscula, en vez de esa primera A mayúscula, va a poner A a Z. Hacer un paso. Y va a quedar así. En vez de esa A mayúscula, pone A a Z otra vez. ¿Okay? Y después hacemos otra vez, a poner A a Z. ¿Sí? Lo que se tiene siempre es lo siguiente. El tope de la pila, que es un símbolo siempre, se lee un solo símbolo, que ahí es la A o es la Z, se reemplaza completamente por lo que viene después del punto y coma. ¿Okay? ya entiendo, profe. Yo interpretaba como un if con la función top, entrada en el if, hace pop y después hace push. Eso Eso hace. ay, me confundió nomás que había una A y una Z, pero ahora entiendo que uno define qué es lo que va a meter en la pila. Lo que está a la derecha es lo que hace el push. Lo que está después del punto y coma es el push. Ya entiendo. Cuando él lee ya hace pop y después ya hace push. ¿Sí? Solamente que el pop retorna el pop, digamos, ¿verdad? Que es lo que algunas veces tiene también la pila. Vos le haces el tope de pila, en este caso, retorna el tope de la pila, pero ya quita. Hace un top con un pop. Bien, ¿sí? Ok. Nosotros lo que queremos es realmente tener tantas A mayúsculas en la pila como A minúsculas vengan. Entonces, cada vez que viene una A, nosotros queremos incorporar una A mayúscula a la pila, que es básicamente lo que hace esa transición. ¿Sí? Entonces, la primera, encuentra la Z y imagínense que se quita esa Z durante la lectura y se incluye la AZ. Imagínense, ahora va a tomar la transición de arriba. Imagínense que se extrae esa A mayúscula del tope, la Z quedó ya ahí, yo no puedo tener efecto sobre esa Z que está debajo. Y se quita una A y se ponen dos A's. Ahí quedó A a Z.
ahora va a leer la A y va a quitar esa primera A nomás. La segunda A y la Z ya no puede hacer nada con respecto, ya está por debajo del tope. Ya no puede hacer nada. Sobre esa A más a la izquierda nomás tiene el efecto que hace quitar la A y poner dos A's. Entonces ya tenemos tres A's y una Z. Y con la cuarta A, mismo. Entonces tenemos tantas A's en la pila como A's minúsculas hayan venido. Y ahora comienzan a venir las B's. ¿Cuál transición se va a tomar? Y se va a tomar esta transición, la que va de Q0 a Q1. Y acá aparece la primera anomalía, digamos, la segunda en realidad, la anomalía del PDA. ¿Qué significa esa transición? Está en el estado Q sub 0, tiene que venir una B. Cuando viene una B, tiene que estar un tope de pila A mayúscula. Si no, no se dispara esa transición. Pero cuando se dispara, se va al estado Q sub 1 y la pila pone una cadena nula. Básicamente lo que se hace es, recuerden que cuando lee la A ya borra la A. ¿Y qué hace? ¿Con qué reemplaza esa A que acaba de borrar? Con nada. Entonces da la imagen de que realmente se borra nomás la A, que eso es lo que pasa. Entonces lo que va a hacer es ir, tema de asistencia. Un segundito. Lo que hace entonces es, con la B y el tope de pila A, quita el tope de pila A ese cuando leyó ya y no pone nada. Da la impresión de que va a borrar esa A del tope de la pila leyendo la B. Y eso es lo que pasa en realidad. Porque yo lo que necesito es cargar todas las A's en la pila y cuando vienen las B's me voy borrando con las B's. ¿Sí? Entonces pasa el estado Q sub 1 con una A, con una A menos. ¿Ok? Y la transición que va de Q sub 1 a Q sub 1, fíjense que es idéntica de la que iba de Q sub 0 a Q sub 1. Lo que hace es, por cada B que viene, si hay un tope de pila A, él borra esa A de la pila. Borra la segunda A, la tercera A, la cuarta A. Bueno, ahora estamos en Q sub 1. ¿Cuál es la transición que se toma? Y se toma la transición de Q sub 1 a Q sub 2. Porque la transición de Q sub 1 a Q sub 2 nos dice que no importa el input, nosotros vamos a ignorar el input. Lo que importa, es que en el tope de pila haya una Z. Y eso es lo que hay en el tope de pila. Una Z. Recuerden por favor que este lambda y el epsilon que nosotros usamos no significa se acabó la entrada. ¿Sí? Significa no hacemos caso en la entrada. ¿Qué hace con esta Z? Y borra básicamente de la pila, ¿no? O sea, una de las... Ahora sí va a quedar vacía realmente
la pila y va a ir al estado final y se va a reconocer. ¿Ok? Cuando se da el reconocimiento en un PDA, cuando se leyó todo el input y se encuentra en un estado final. ¿Sí? Vamos a ver las características generales y después vamos a volver otra vez sobre un ejemplo. ¿Sí? Estas son las especificaciones del PDA. Esto es como si en el examen, o sea, si en la clase de cero se define en términos de palabras un PDA, ¿verdad? El PDA puede moverse con input o sin él, ignorando, pero no ambos. ¿Sí? No puede haber una transición donde haya una opción de moverse leyendo o ignorando. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo? Se tiene algo así. Ahí, ¿qué pasa si hay un tope de pila numeral y hay una A? Por un lado, él podría tomar esta transición, pero por otro lado podría tomar esta transición. Por lo tanto, ahora para el PDA, esto está prohibido. No se pueden dar simultáneamente estas transiciones. El dibujo es incorrecto. ¿Okay? El PDA siempre extrae el símbolo que está en el tope de la pila. ¿Sí? Al leer ya hace. Entonces, para nosotros, lo que sería leer sería un pop. Lo que retorna el pop ya es el ítem leído y la, la pila modificada. ¿Sí? El movimiento solamente depende de tres condiciones. ¿Sí? El estado actual, el símbolo leído y el tope de la pila. No depende de lo que haya debajo de la pila, debajo del tope. Tampoco depende de lo que haya pasado en el input. Tampoco depende de nada que no esté directamente a la vista del, del input, el símbolo leído. ¿Sí? No depende de otras cosas. Esto vamos a ver más adelante, va a poder entrar en bucle infinito. ¿Sí? Y el punto que un párrafo se necesita para escribir y todavía siempre van a quedar dudas. ¿Sí? Eso les puedo asegurar. Cuando se reconoce la cadena, cuando se alcanza un estado final y se haya leído completamente el input. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No significa que el PDA se pare en ese momento, sino que cuando se alcance ese estado final y no haya input por leer, ahí ya reconocemos la cadena. Es más, la cadena
el PDA puede seguir moviéndose, pero la cadena hace rato ya se reconoció. Es decir, puede moverse infinitamente inclusive. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Este es a a la n, v a la 2n. Ok. Y acá, en vez de usar la A mayúscula, usé pesos. Vamos a ver qué tal va con nuestro 4As y 8 veces. Bueno, se ve bien este. Y acá es diferente, pero solamente el cambio fue cómo vamos a solucionar esto. Y por cada A que viene, vamos a poner 2 pesos en la pila. Como podemos poner más de un símbolo de una sola vez, eso nos facilita. Entonces, con la primera A ya tenemos los 2 pesos. Y con la siguiente A tenemos un peso en la pila. Ese peso se quita y se reemplaza por 3 pesos. Entonces da la impresión de que ponemos 2 pesos encima. Entonces con las 4 A's cargamos 8 pesos luego. Y después sigue idéntico que el anterior porque va quitando una B con cada peso. Después reconocemos. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo cómo funciona el reconocimiento para que se vayan, para que no caigamos el, en el error. No el error, pero sí en la confusión. Ok. Voy a ponerle este como estado inicial. Este como estado final. Vamos a hablar de... viene una A. La Z es la que siempre va a estar. Y ponemos... cambiar ahora 2 pesos y la Z. Y después viene una B, encuentra un peso y reemplaza ese peso por una H. No estoy haciendo ningún lenguaje, no estoy diseñando ningún lenguaje en particular. Estoy solamente eh,
entendiendo cómo se mueve. Sí, estoy poniendo cualquier cosa para que se vaya entendiendo cómo es el reconocimiento. Y puse símbolos diferentes para que diferenciemos. Vamos a suponer que yo recibo la cadena A. Solamente la cadena A. La cadena A tiene un solo símbolo y lo que va a hacer es cargar dos numerales sobre la Z. Ese es el sentido que da esa transición. A partir de acá, no tiene más símbolo para leer, ¿verdad? Lo único que podría salvarle una movida nula, pero tampoco hay ni una movida nula. Entonces, acá se va a parar nuestro PDA. Se va a parar. Vamos a probar ahora la cadena AB. Con la A carga los dos numerales. ¿Y qué tenemos para la B? Tiene que haber un numeral en el tope de la pila y una B por leer. Entonces pasa al estado Q1 y se reconoce la cadena. Fíjense que en la pila puede haber cualquier cosa. Hay una H, un numeral y una Z. ¿Sí? La pila no aporta nada para el reconocimiento. Lo que aporta es que tenemos ese estado que está con doble círculo y todas las letras en gris. Eso es lo que hace que se reconozca. ¿Sí? Vamos a poner la cadena ABC ahora. Con la A cargamos dos numerales. Con la B pasó ya por un estado final. ¿Por qué no se reconoce? Porque hay todavía cadena por leer. Hay todavía input por leer. Lo mismo pasaba con el FA también. ¿Sí? Ahora pasamos a la C, con el input C, al estado Q2. El tope de pila es H, que sí hay. Y lo que hace es no poner nada sobre esa H borrada. Entonces da la impresión de que va a borrar la H. Y acá no puede hacer nada. Sí, necesita una transición nula o algo para leer. Como no pasa nada, entonces se para de vuelta. Ahora vamos a probar A, B, C, D. A, B, C. Acá tenemos la D. ¿Sí? La D, el numeral. Y ponemos HEE sobre ese numeral. ¿Sí? Y se reconoce porque llegamos en estado Q1 y no hay más input por leer. Okay. Vamos a moverle una movida. Vamos a quitar esto.
de numeral. Dos numerales. Sí. A, B, C, D. Ahora vamos a probar A, B, C, D. Con la A ya sabemos, con la B ya sabemos, con la C ya sabemos. Acá es donde cambiar un poquito la transición de Q2 a Q1. La D tiene que tener un numeral y pone dos numerales en el tope de la pila. O sea, da la impresión de que incrementa un numeral sobre el que ya estaba. ¿Sí? Acá viene la E y necesita un numeral en el tope de la pila y reemplaza ese numeral por una R. Nuestra pila quedó así. Y acá hacemos la movida nula. ¿Por qué? Porque hay una R en el tope de la pila. Porque haya o no haya input, él se va a mover a Q4 porque hay una R en el tope de la pila. Pero cuando llega a Q4, como ya se leyó toda la cadena, se reconoce. ¿Sí? Nosotros siempre estamos pensando de que porque llegamos a un estado final ya reconocemos y eso no se da todas las veces. ¿Sí? Voy a poner el input A, B, C, D, E, E. ¿Sí? A, B, C, D, E. Acá no va a leer la E, va a ignorar la E, va a llegar a Q4 y no va a reconocer. ¿Por qué? Porque no leyó la E. ¿Bien? Entonces acá se pueden dar dos cosas que parecían que no se daban en el FA, pero también se daban. Se tiene que procesar toda la cadena y estar en un estado final. La diferencia con el PDA es que el input ya se pudo haber acabado hace rato, todavía no se reconoció y cuando se alcanza un estado final recién se reconoce, que es en el caso de A, B, C, D, E. Cuando tenemos A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Acá ya se acabó la cadena, ya no debería poder moverse porque no tiene nada que procesar, pero el PDA es como el NFA, como vida nula, puede moverse autónomamente. En este caso justamente se mueve a un estado final. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que puede moverse eternamente. Vamos a agregar otro estado. Y de acá podemos movernos con comunidad nula. G. G de G.
Ahí hicimos un bucle entre Q5, A, B, C, D, E. Entre Q5 y Q4. Sí, es que no me equivoqué. Bueno, A, B, C, D, E. Q4. Ahí ya reconoció. ¿Sí? No, hace el movimiento. Puse al revés. No, está bien. Ahí se sigue moviendo el PDA de Q4 a Q5, pero ya se reconoció. Por eso nomás para el JFlap. Voy a poner, a no ser que haya B, C, D, E, F. C, D, E, F. Fíjense. Ahí sigue en un bucle infinito. ¿Ok? El PDA puede entrar en un bucle infinito. ¿Sí? Lastimosamente acá no nos muestra que continúa cuando reconoció, pero en realidad continúa cuando reconoció también. Y puede continuar por trabajando infinitamente, inclusive cuando no reconoce, como en este caso. Entonces puede darse los bucles infinitos en el PDA. La idea es siempre que ustedes hagan ejercicios. Bueno, y estas son las variaciones con respecto a la n, b a la n. Hacer a la n, b a la m, pero ahora que la m sea mayor que la n. ¿Sí? Que haya más as que b's. O que haya menos as que b's. O que haya diferente cantidad de as y b's. Este es un poquitito más complejo. Estos son relativamente sencillos. Ese es un poquitito más complejo, sobre todo porque hay diferentes formas de solucionar. Y un lenguaje interesante es WCWR. Por ejemplo, entonces 0, 0, 1, 0. Viene la C y después viene 0, 1, 0, 0. Esta es W y esta es W invertido. ¿Verdad? Y después tenemos que vengan A's, B's, C's y D's. Que la cantidad de B's coincida con la cantidad de C's y que la cantidad A's coincida con la cantidad de D's. ¿Sí? Y después tenemos que vengan A y B en cualquier orden, pero que tengan la misma cantidad. Yo puedo tener así. ¿Sí? Ahí tenemos entonces 2, 4, 6 A's y 6 B's en cualquier orden. ¿Sí? Profe, Sí, una consulta. Acá sí se puede hacer A a la N, B a la N, porque la cantidad exacta de B que tiene que haber ya está en la pila. Se puede lograr eso. sí, se puede lograr. Porque nosotros nos vamos con cada B que viene, nosotros vamos disminuyendo la pila. Porque en el DFA el problema que teníamos con eso es que podíamos expresar, pero no sabíamos qué cantidad de A había a la hora de procesar B. Sabíamos que habían A nomás, pero no sabíamos cuántas. Sí, no sabíamos exactamente cuántas. Sí, no Profe, podíamos saber. Sí, y una consulta. Acá, Z, ¿qué realmente es? ¿Es un símbolo? ¿Es una cadena?
Es un comodín para no tener la cadena vacía, la pila vacía al comienzo. Pero si Ah, hacemos o sea, no viene a ser un Z, sim Z es un símbolo, es un símbolo. y el Z es el equivalente al carácter de fin de línea de C o Al cero del C, ¿sí? Es como decir, yo creo una cadena y al comienzo ya tiene un barra cero, quiere ¿verdad? decir de que si hay A, B, Z y A, B después del Z, ya no se lee el A, B después de Z. Sí, se puede leer, Se puede leer. se puede leer. Yo puedo poner zetas ficticias, ¿sí? Lo que no voy a poder hacer, lo que no voy a poder hacer, vamos a suponer que yo, vamos a hacer eso. Vamos a suponer acá que yo, no hace falta ni siquiera final acá. Viene una A, había una Z, perdón, hay una Z, sí, porque yo ya no, yo asumo que al comienzo hay una Z, y lo que hago es, eh, a ver, así, ¿sí? Cuando viene la A, queda así. ¿Sí? En el tope de la pila hay una Z, en el fondo de la pila hay una A mayúscula. Depende de qué yo haga después de eso nomás. El formalismo no me impide eso. ¿Sí? Es como el cero. Acuérdense que el cero o barra cero en C es final de cadena solamente al printf nomás. Solamente para estándar input output nomás es fin de cadena el cero. Para assembler el cero no es nada. Para el cero, para el assembler el fin de cadena, si usted llega a tocar espeso, por ejemplo. ¿Sí? Pero Acá, ¿sí? una consulta, pero podría ser una condición de que se termina de leer la entrada y tiene que haber una Z necesariamente para que se reconozca la cadena. Se tiene que cumplir esas dos cosas. Sí, esa es una variación de PDA. Ah, ya entiendo. Es una variación de PDA. Fíjense que cuando yo inclusive hago la simulación, acá me hace una pregunta. Vamos a suponer que yo haga, sí, yo le digo voy a procesar A. Y fíjense qué pregunta me está haciendo. Yo cómo quiero aceptar la cadena. Por estado final, dice, por estado final, o puedo aceptar por pila vacía. Hay dos métodos por los cuales acepta el PDA. Es una variación de PDA. Dos PDA te está dando acá. El PDA que hay un PDA que lo único que hace es, no tiene estados finales, pero si en algún momento se lee toda la cadena y la pila está vacía misma, sin Z inclusive, vacía misma, ahí reconoce la cadena. ¿Sí? Se pueden dar diferentes. Ahí nosotros lo que vamos a hacer es definir uno y después dejar los otros como ejercicio. También nosotros, cuando yo le digo que voy a hacer un push down, me pregunta si yo quiero entrada múltiple carácter o quiero entrada simple, ¿verdad?
Otra variación de... ¿sí? Entonces hace rato, por eso te paró, profe, porque vos le colocaste que termine cuando encuentre un estado final. Entonces le tuviste que agregar una F para que siga continuando. Para que siga continuando. Pero el formalismo, acá justamente violé el formalismo, mm, digamos que el que nosotros vamos a definir se sigue moviendo a pesar de haber pasado por un estado final. Acá el JFlap no más para. Sí. El que nosotros vamos a definir se sigue moviendo, aunque haya reconocido. ¿Sí? En el JFlap se mueve infinitamente, se puede seguir moviendo mientras no reconoció. Cuando reconoció ya para. ¿Sí? Eso vamos a ver esa, esa diferencia. Como les mencionaba, el PDA es el más eh, el, el PDA es el formalismo mm, más complejo, pero no más complejo porque en sí sea más complejo, sino en términos relativos, después de venir de PDA, ¿verdad? Después de venir de FA, pasar a PDA los cambios son muy grandes. No porque sea el formalismo más complejo. Hay formalismos más complejos. Vamos a ver que la gramática también son complejas. Las petrinés son más complejas de los PDA, por ejemplo. Mucho más complejas, ¿verdad? Con todas las variaciones que pueden tener. El tema es el salto, es el que cuesta un poquitito. ¿Sí? De FA a PDA. ¿Por qué? Porque tiene una pila, porque la definición formal que vamos a ver el jueves eh, es delicada. ¿Sí? Se hicieron algunas concesiones para que la definición sea sencilla, ¿verdad? Como es el, el incluir un símbolo siempre en el tope de la pila al comienzo, cosas como esa, o permitir los bucles infinitos. Se hicieron concesiones para que la definición sea lo más sencilla posible, aún así no es sencilla. ¿Sí? Es la misma cosa que nosotros decimos eh, cuando empezás a ver cálculo y de repente ves eh, límite, ¿verdad? O estaba ahí, el límite te parece lo más complejo el límite. Y si por el salto del que tenía de la cálculo normal, de repente considera el tema del límite. Cuando en realidad, por ejemplo, derivada o ecuaciones diferenciales es muchísimo más difícil que el límite, ¿verdad? Pero en ese momento te pareció lo más complicado, ¿verdad? Entiendo. Profe, otra consulta. ¿Esa Z necesariamente tiene que estar en el abecedario del lenguaje que se va a reconocer? ¿O puede no estar? En el alfabeto de la pila va a estar, sí. El alfabeto, hay dos alfabetos ahora. Hay un alfabeto de entrada y un alfabeto de pila, ¿sí? Hay un alfabeto de entrada y un alfabeto de pila. Dos alfabetos va a haber, eh, Villalba. Ya, ahí Que me queda claro, profe. pueden coincidir sin problema. Yo puedo tener Z también en la entrada y en la pila también, pero de que sean iguales esos alfabetos ya es otro problema, pero son dos alfabetos, ¿sí? Y en el alfabeto de pila lo que hay un elemento en particular que nosotros le marcamos. Cuando inicia, ¡puc! Pone ya este en la pila, ¿sí? Ese es en el uso ya. Así como en el uso recién entraba en el FA. Fíjense que cuando nosotros definimos FA, nosotros teníamos Q,
¿Dónde entraba recién a importar a ser significativo en el uso, donde se decía que la cadena era reconocida si delta asterisco de Q sub 0 X pertenecía a F? En el uso del FA recién aparecía Q sub 0, que decía que, es decir, lo que está diciendo el uso es, ¿sabe qué? Yo voy a reconocer una cadena, que van a reconocer, pero esta cadena tiene que reconocerse si partimos del estado inicial y llegamos a un estado final. Acá recién entra esta. La misma cosa va a ser para el PDA. Yo voy a reconocer solamente si cuando comienza tiene una Z y está en el estado Q sub 0. Ahí recién yo proceso. ¿Sí? Yo estoy poniendo esas condiciones. Hasta el momento, en el FA, eso parece demasiado obvio nomás, pero estaba metido. ¿Sí? De hecho, una de las variaciones de FA que yo saqué variaciones en el examen, es decir, definir un FA que tenga dos estados iniciales. ¿Sí? Y eh, que la cadena se reconozca si llega a un estado final por cualquiera de los dos estados finales. Entonces, una típica modificación a FA. ¿Sí? Lo que pasa es que el PA quita a luz todo eso que era muy evidente en el FA. Para el FA pues, es demasiado natural su, su funcionamiento. Es muy lindo por el FA, es muy práctico. ¿Verdad? El PDA ya no es tanto así, no es tan visible su funcionamiento. Y eso complica, hace que salgan ciertas cosas que en las cuales no estamos acostumbrados. Pero vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Ok? La idea entonces es que hagan esos ejercicios y que eh, inclusive haya problemas para hacer ejercicio y resolvemos el jueves antes de la definición formal, porque la definición formal es así muy matemática. ¿Sí? Hay explicaciones, todo lo que sea, pero termina siendo muy matemática, mucha operación de cadena. ¿Ok? Vamos a ver el tema de asistencia, señores. Ok. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Cualquier consulta a las órdenes me avisan en el grupo y todo envían un